Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Samuel, un fiel profeta de Dios, un ejemplo de profeta. Primera Samuel, y vamos a continuar, de su ministerio. Uno de los ministerios más completos, uno de los ministerios que Samuel era un fiel profeta de Dios. Primera Samuel, por favor, hermanos. Tres. A ver si está. Si empezamos por ahí. Sí, 3:20. Hemos hablado del profeta Samuel. Como ese niño, a ver, desde niño fue consagrado a Dios. Y toda su vida, su crecimiento, su niñez, y hasta que fue anciano, fue obediente a Dios. Aunque al final tuvo algunos errores, como lo tenemos nosotros. 3:20 dice, desde el 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué importante es eso. Que la palabra caiga en nuestro corazón. No dejemos caer al piso, al suelo, o sea, cuando estamos distraídos. Y todo Israel, toda la nación de Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era, ¿qué era? Fiel profeta de Jehová. Un instrumento humano de revelación de Dios, por medio del cual la revelación iba a fluir. Creció en el templo en la presencia del sacerdote Elí, un anciano. Ese niño creció, ese joven, aprendiendo del profeta Elí. Pero cuando el profeta Elí era anciano, ya de 98 años, se murió Elí. Y entonces Samuel ocupó el lugar. Samuel juzgó todo el tiempo, desde niño, fue juez y profeta de Dios. Pero también, como a todos, Samuel había envejecido al final de su amplia labor que está escrito aquí. Y cuando envejeció Samuel, cometió un error. Él fue fiel a Dios. Un error. Puso por jueces a sus hijos. Y sus hijos no fueron de buen testimonio. A veces los hijos no son siempre el ejemplo de sus padres. Miren, entonces cuando era ya Samuel anciano también, eso, vamos al capítulo 8 de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8,
8:1 dice así, miren, escuchen. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y están sus nombres de sus hijos. El 3 dice, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. No siguieron el ejemplo del padre. Y Samuel cometió este error. ¿Ya? El ministerio no es por herencia. Dios pone al quien quiere. Sí. No es porque el padre es autoridad, el hijo va a ser así. No, hay casos, pero no siempre en este caso. Y Samuel se equivocó ahí cuando se envejeció. Y sus hijos no andaban, se hacían sobornar y todo, no dieron buen testimonio. Y entonces el pueblo de Israel, viendo eso, le dijeron a Samuel, el 5, gloria al Señor. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Las naciones que les rodeaban, paganas, tenían rey. En cambio en Israel, Dios, el rey de reyes, ya era el que ministraba a su pueblo por medio de un instrumento. Y los de Israel dijeron, las naciones tienen reyes, nosotros también queremos tener un rey, porque tus hijos no andan en lo que es correcto. El 6 dice, pero no agradó a Samuel esa palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Dios le dice a Samuel, óyele, escúchale la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado, dice, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre él. Dios dice, Dios reinaba sobre el rey de reyes. No te han desechado a ti, a mí me han desechado, dice Dios. Escúchales. Estamos en el capítulo, en el versículo 6 y 7 dice eso. Y Dios mismo escoge a un joven varón en el 9:1. Empieza su historia en el capítulo 9, que escogió a un joven varón llamado Saúl. Saúl, el primer rey sobre Israel, conforme a lo que habían pedido. Escúchalos, dice. Mira, Dios, cuando alguien pide algo, atiéndame. Señor, dame esto. Dios dice, no. Señor, pero yo quiero, me gusta ya. Y Dios dice, bueno, dale, que se haga, pero vas a sufrir las consecuencias. Cuando se insiste sobre algo que no es de parte de Dios, y Dios dice no, y alguien insiste, pues dice Dios, bueno, que se haga. Y eso aconteció con el pueblo de Israel. Empieza en el 9:1 diciendo, no lo vamos a leer todo, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abel, hijo de, la familia, la descendencia. Y el 2 dice, y tenía un hijo que se llamaba, ¿qué se llamaba en el 2, 9:2? Saúl. Un hijo, joven, mire, joven,
Y aparte de joven, ¿qué era? Hermoso. Hoy, entre los hijos de Israel. Y no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Era así, altote. Oh, las chicas lo miraban. Ay. Dice que era hermoso. Y Dios designa a él para que sea rey. La historia está ahí. Vamos a resumir. Sí. Saúl es ungido por Samuel, anciano, primero privadamente, luego públicamente. Saúl empieza bien. El primer rey, conforme a la petición de los hijos de Israel. Saúl es ungido. En su primera confrontación con sus enemigos, vence a los amonitas. Está en el 11, capítulo 11. Vence a los amonitas. Empezó bien Saúl, ya era rey. Vamos al capítulo 13. Empezó bien, ganó las batallas, las confrontaciones, pero Saúl comenzó a declinar. En el capítulo 13 viene el descenso de Saúl. El primer error como rey. El profeta le había dicho, tenía que enfrentar a sus enemigos, pero el profeta le había dicho con cierto tiempo, en aquel tiempo, antes de entrar a la batalla, espérame 7 días, le dijo, 7 días, para que yo presente las ofrendas a Dios y luego entre en batalla. En el 13:8 dice así: y él esperó los 7 días, Saúl. Mire, un poquito más antes voy a leer. El 13:6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, el enemigo ya estaba preparado. Era contra los filisteos. Se juntaron a pelear, desde el 5, pelear contra Israel. 30,000 carros. 30,000 carros, dice. 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subiendo acamparon, cierto lugar. Cuando los hombres de Israel vieron esa multitud, se asustaron y temblaron. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron, dicen los israelitas, en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba el pueblo, su ejército? Temblando. Saúl estaba esperando que venga el profeta y no aparecía. 7 días. En el 8 dicen, 13:8 estoy. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Qué tremendos son los desertores, ¿no? En el ejército. Entonces miren, dijo Saúl mismo dijo, dentro de sí dijo, no parece el Samuel para que presente las ofrendas y enfrentemos al enemigo. Saúl mismo dijo, tráigame holocaustos, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, lo cual no le correspondía a él como rey, sino a Samuel. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí,
venía, Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. En el 12 dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos, no le correspondía a él. Dios designa cada función en su pueblo, la función, no hay que usurparlo. El 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, no será para siempre. Su primer error: usurpar funciones. No hay que usurpar, no hay que servir hay que servir en el lugar que Dios nos ha designado, sin usurpar funciones. Su primer error. Su segundo error de Samuel está en el capítulo 15. ¿Cuántos están atentos? Digan amén, hermano. Amén. ¿A su nombre? Gloria. Su segundo error, 15. Después Samuel dijo a Saúl, le dice el profeta al rey, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Te voy a decir el mensaje de Dios, le dice. Rey, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos. Dios. ¿Qué ha dicho? Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Ya? Esa historia está en Éxodo. Cuando se fue sacado de Israel y caminaba hacia Canaán en el desierto, Amalec se le opuso, no les dejó pasar por su territorio. Y entonces Dios dijo: los voy a destruir. Escribe en un libro, le dijo a Moisés, a Josué, ya, los voy a borrar. Eso fueron muchos años antes. Y ahora viene el tiempo, y es el que le da esta misión al primer rey Saúl. Esto me ha dicho Dios, le dice a Saúl. El 3, ve pues, hiere a Amalec, a toda esa nación, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata. Mira, el Dios que dice, no matarás, dice, mata, porque es soberano Dios. Mata ¿a quiénes? A hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, como ese bebita. Mátalos, no te apiades. Vacas, ovejas, camellos, asnos. Bueno, Saúl convocó a su ejército, fue a la misión. El versículo 7 dice, esa era la orden de Dios. Cuando Dios habla, hay que obedecer. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Amén. Así te parezca extraño, así que no te cabe en tu cabeza, hay que obedecer a Dios. Y dice en el
7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al Shur, que está así al oriente de Egipto. Los derrotó. Pero este fue su gran error. Y tomó vivo, ¿a quién? A Agag, rey de Amalec. No lo mató al principal, cuando Dios había dicho que mate a todos, les extermine. Tomó vivo a Amalec, rey. Amalec, rey de Amalec, ¿no? Vivo Amalec, Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y esto más. Y Saúl, el rey, y el pueblo, mire, Saúl y el pueblo, la orden le dio a la autoridad máxima. Y aquí dice Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, carneros y lo demás. Saúl y el pueblo le perdonan, se ponen más bonitos que Dios. Cuando Dios había dado la orden, fue su segundo error. Vino palabra de Jehová, el versículo 10, a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, profeta, y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl, se va a encontrar. Le dijo, y Saúl le dice: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice Saúl. He hecho la orden, he cumplido. Samuel le dijo: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo? Las ovejas, las vacas, ¿qué es eso que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó, miren, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar, es para ofrendarse a Dios. Lo demás destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió a una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acaben. ¿Por qué pues, Samuel, rey, no has oído la voz de Dios, la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y todavía Samuel dice, no reconoce, mire lo que dice el 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, y fue a la misión y que Jehová me envió. Y he traído a Agag, dice, miren, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitos. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer pues sacrificios, para ofrendar a Dios, a Jehová. 22. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente
El obedecer es mejor que los sacrificios. Obediencia adquiere Dios antes que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Va a comparar. Porque como pecado de adivinación, mire la adivinación es pecado. Consultar a los adivinos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Le estaba diciendo, es un rebelde. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, el capricho, el caprichoso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue desechado. Eso está escrito en el capítulo 15. Segundo error. Saúl desobedece y es desechado. Se reservó lo mejor y todo lo bueno, olvidando que nada de lo que es de la carne es bueno para agradar a Dios. Le faltó, ¿qué le faltó al rey? Ejercer su autoridad. Dios da autoridad. Se dejó influenciar por el pueblo, por la presión del pueblo. El pueblo ha perdonado, dice. Fue débil en esa parte. No obedeció. Él como autoridad tenía que decir, esto dice Dios y se tiene que hacer. Tengo que matar a todos. ¿Sabe cómo se resume eso? Esa actitud de Saúl, por dejarse presionar, el pueblo presiona, pero la autoridad está con la palabra de Dios y dice, esto se hace porque es la voluntad de Dios. Saúl fue débil. ¿Sabe qué se llama? ¿Cómo se resume eso? Falta de carácter. No solamente hay que tener autoridad de Dios, eso es bueno, pero la autoridad tiene que ejercer con carácter. Carácter de Dios. Carácter formado por Dios. Y un paréntesis. Hace muchos años el pastor Miguel hizo este estudio. Titula Estudio Bíblico del Carácter de la Autoridad. ¿Cómo tiene que ser la autoridad? Una cosa es ser autoridad, pero tiene que desarrollar. La autoridad tiene que desarrollar su carácter, porque si no, como Saúl, se va a dejar influenciar por la presión que viene. Algunas partes lo voy a leer. Estuve revisando. Dice el carácter de la autoridad de Dios. El carácter debe ser la base del ministerio. Antes que los dones, se debe tener carácter cristiano. Dios da dones, es lindo que se manifieste a cada uno diferentes dones. Es bueno. Los dones. Pero eso es don, regalo. Pero el carácter tiene que desarrollarse. Tiene que ser un trato de continuo desarrollo. Dice así esta porción: solamente un carácter aprobado por Dios
en la persona puede soportar los ataques del enemigo y las presiones de la obra. ¿Sabes que en la obra presionan? Pero la autoridad está ahí, haciendo la voluntad de Dios. Y dice otra porción, solamente un carácter aprobado por Dios controlará las emociones en los momentos difíciles del ministerio. Carácter. Sabes que en el desarrollo, en el ejercicio del ministerio hay muchas presiones, muchas contiendas. Y el ministro tiene que estar firme, sereno. Uno que no tiene carácter desarrollado, pues va a explotar también, va a gritar, va a golpear. ¿Cuántas veces dicen al ministro, aunque no directo, usted tiene la culpa? Y una vez le dijeron al pastor, no le dijeron, más bien el pastor dijo, no, ahora ya, para esto, mejor, yo soy el culpable, listo, ya, listo. Nada más. Yo soy el culpable del problema. Y se acabó. Solamente un carácter aprobado por Dios controlará las emociones en los momentos difíciles del ministerio. Y eso está, le dijo Pablo a Timoteo, lo voy a leer, 1 Timoteo, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. 2:15 le dice así, el apóstol, maduro al discípulo, al hombre de Dios formado ya. 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, no desaprobado, como Saúl. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita lo demás, dice, profanas, en vano, vas a perder tiempo. Hay varios aquí escrito. El cristiano precisa desarrollar su carácter de manera que no se conforme al espíritu del mundo. Solamente los cristianos maduros que reflejan el carácter de Cristo podrán ser verdaderos instrumentos de Dios para que esto ocurra. Hermano, aquí dice, hablando de los obreros, como los miembros deben desenvolver su carácter a través de la disciplina interior del Espíritu Santo. Este proceso comúnmente se llama el trato de Dios en cada uno. Para eso Dios dice que debemos crecer, madurar, para llegar a esa meta de conformarnos a la imagen mismo de Jesucristo. Lo dice Romanos 8:29 por ahí. Para eso. Y mucho más hay aquí. Es bueno tener dones. Algunos ministerios han enfatizado en los dones. Qué lindo, los dones se manifiestan. Y se requieren los mejores, vistosos dones. Pero no solamente se requiere de dones, sino de carácter, de la autoridad delegada de Dios. Carácter. Y Saúl fue falta de carácter. Se dejó influenciar por el pueblo.
Le faltó y fue desechado el rey. Saúl fue desechado por desobedecer a Dios. Se reservó lo mejor. Guardemos esto. También le vamos a presentar a Jehová ofrendas. Se olvidó que nada, y no debemos olvidar, que nada de lo que es de la carne, se adornó lo mejor los carneros y todo eso, ofrenda. Se complace Jehová en los holocaustos y carneros, antes en que se obedezca a las palabras del Señor. Nada de lo que es la carne, si aplicamos a nosotros, le agrada a Dios. Puede agradar a Dios. Romanos dice así, escribiendo a la iglesia, hermano. Romanos 8:8, mire, acuérdese, Romanos 8:8. Romanos 8:8. Desde más antes está hablando. Desde el 6. Desde el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ya, de los designios de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7, por cuanto los designios de la carne, lo que decide la carne, ¿qué es? Enemistad. Contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El 8, 2, 3, ustedes, el 8, 2 y 3. Los que viven según los designios de la carne, ¿qué pasa? No le agradan a Dios. Está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a los creyentes, para todos nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como que no le agradó lo que decidió Samuel y con los que decidieron ellos. Los designios de la carne no agradan a Dios. Ahí está en el 8, el 13 dice, a ver. El 13, 8:13 dice, sigue hablando ahí. El 13 dice, porque si vivís, ahora está escribiendo a la iglesia, está escribiéndonos a los creyentes. Porque si vivís conforme a la carne, a los designios de la carne, no está hablando de este cuerpo, está hablando de los designios, de lo natural del hombre. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. A su nombre. Gloria. Obedecer a lo que Dios dice. Un versículo más, Colosenses. Colosenses, dice así, Efesios, Filipenses, Colosenses 3. Dice así, 3:5. Haced morir, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Está escribiendo a los creyentes. Hagan morir
lo terrenal en vosotros. Y da una lista ahí. Hagan morir todas estas cosas que son de las manifestaciones de la carne. Colosenses 3:5, sí. Hagan morir lo terrenal. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y toda la lista. Hagan morir. Esos son designios de la carne. Para una vida de victoria espiritual. Bueno, los designios de la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo terminó el rey Saúl? Por desobedecer a Dios. Empezó bien, pero ¿cómo terminó? 1 Samuel, en el capítulo 31, ahí está escrito. 31. Dice así: los filisteos pelearon contra Israel. Ya Dios lo había desechado. Y aquí sigue el final del rey Saúl y sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Miren, cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Lo mataron a sus hijos. Y arreció la batalla contra Saúl. ¿Ya? Arreció. Los filisteos, ya, los vencieron. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Y tuvo gran temor de ellos. Entonces, miren, Saúl, le alcanzaron los flecheros. Quiere que una flecha le tocó. Le fue herido Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, ya, por así decir, su guardaespaldas, le dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos filisteos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería matar al rey. El rey le dijo: mátame, para que no maten esos incircuncisos. El escudero no quería. No quería, porque tenía gran temor matar al rey. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre él, sobre su espada, y murió. Se eliminó. Se echó sobre la espada. Y viendo su escudero a Saúl muerto, el escudero también hace lo mismo. Se echó sobre su espada y murió con él, bien fiel a su rey. El 6, léanlo por favor, el 6, 2 y 3. Así murió Saúl, el final del rey Saúl, en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones, por no obedecer. ¿Qué le faltó? ¿Carácter? Le faltó carácter. Y a toda autoridad. Esto es para todos. Carácter. Para obedecer a Dios
antes que la presión del pueblo. Le faltó carácter. Murió y así terminó eliminándose. Se suicidó Samuel. Saúl. ¿Se suicidó? Por eso dice, como el profeta le dijo Samuel, es mejor obedecer a Dios antes que al pueblo, al hombre. Le dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos? ¿Se complace en lo que haga el hombre para Dios? ¿O en que el hombre haga su voluntad? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer a Dios, ¿no?, es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, los rebeldes son como los que acuden o hacen adivinación. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. El caprichoso, el obstinado, pues es idolatría. Y por eso fue desechado Saúl. Para siempre, para que no sea rey. Palabra del Señor. Un mensaje para todos, especialmente para aquellos que Dios delega autoridad. Muchos autoridades o ministros enfatizan en los dones. Qué bueno es los dones, qué bueno. Pero no solamente los dones, tiene que desarrollar un carácter, ¿ya? Y eso se hace a través de la enseñanza, de la búsqueda, de la tener comunión con el Señor continuamente, hermano. Vamos a agradecer al Señor. Que Dios nos haga reflexionar sobre todo eso. Hermanos, póngase de pie, vamos a orar. El obedecer, hay un varón que escribió un libro, La autoridad espiritual. Hay un libro de Watchman, La autoridad espiritual. Ahí desarrolla también eso. El obedecer es mejor que los sacrificios, dice. Libro de un varón llamado Watchman. El obedecer es mejor que los sacrificios. Es bueno los sacrificios, pero obedeciendo a Dios. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.